San Agustín, de una vida de placer a una conversión que cambió la historia. Bienvenido a Religión Hoy, tu espacio de fe, historia y transformación espiritual. Hoy te presentamos una de las historias más poderosas de conversión en la historia del cristianismo, San Agustín de Hipona. Un hombre que pasó de la búsqueda desenfrenada de placer a convertirse en uno de los más grandes teólogos y santos de la Iglesia. Su vida nos enseña que nunca es tarde para volver a Dios. Infancia entre dos mundos. Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, una ciudad del norte de África, hoy Argelia. Desde pequeño vivió en un hogar dividido. Su padre, Patricio, era pagano y vivía de forma mundana, mientras que su madre, Mónica, era una cristiana fervorosa que rezaba constantemente por la conversión de su hijo. A pesar de las dificultades económicas, Mónica luchó con fe para brindarle a Agustín una buena educación, convencida de que Dios tenía un plan especial para él. Tagaste era una pequeña ciudad romana en la región de Numidia, con una fuerte influencia tanto de la cultura latina como de las costumbres africanas. Este entorno multicultural y contrastante impactaría profundamente en la mente joven de Agustín, quien desde niño se sintió atraído por el pensamiento, el debate y las preguntas existenciales. Su padre, Patricio, aunque proveedor responsable, era conocido por su carácter violento, su temperamento impulsivo y su vida disipada. Tenía poco interés en inculcar valores espirituales o morales a su hijo. Buscaba más bien que Agustín destacara como hombre de éxito, sin importar los medios. Esta influencia promovía en el joven una visión centrada en el prestigio, la ambición y el goce terrenal. En cambio, Mónica, una mujer de oración, paciencia y gran fe, creía profundamente en la educación cristiana y en el poder transformador de la gracia. Su vida era un testimonio silencioso de devoción, servicio y amor sacrificado. Era constante en su asistencia a la iglesia, en la ayuda a los pobres y en su firme propósito de guiar espiritualmente a su familia. A menudo se le veía rezando sola en las iglesias de Tagaste, con lágrimas en los ojos y el corazón elevado a Dios por su esposo y su hijo. Mónica educó a Agustín en los valores del Evangelio desde sus primeros años, enseñándole oraciones, lecturas bíblicas y el temor de Dios. Aunque Agustín no abrazó en ese momento la fe que su madre profesaba, aquellas enseñanzas quedaron grabadas en lo profundo de su alma. Ella también luchó para que su hijo recibiera una formación intelectual superior, consciente de su inteligencia y sensibilidad. Fue ella quien logró inscribirlo en la escuela de gramática y retórica, aun cuando las finanzas familiares eran limitadas. Desde su infancia, Agustín mostró una mente despierta, crítica, inquisitiva. Le fascinaban las palabras, las historias, los discursos, y tenía una memoria prodigiosa. No tardó en destacar entre sus compañeros. Sin embargo, también comenzó a manifestar un carácter rebelde, orgulloso y fácilmente inclinado a la vanidad. A veces burlaba las enseñanzas de su madre, prefiriendo el juego y las aventuras con amigos a la oración o el estudio. Esta etapa temprana fue ya un campo de batalla espiritual, entre la fe silenciosa de su madre y el mundo materialista de su padre. Agustín creció con influencias opuestas que sembraron en él tanto la semilla del deseo de trascendencia como la atracción por los placeres mundanos. Años después, él mismo recordaría con gratitud y dolor el papel esencial de su madre en sus confesiones, reconociendo que si no se había perdido del todo, fue porque ella nunca dejó de amar, interceder y esperar en Dios. Juventud brillante pero rebelde. Desde muy joven,
Agustín mostró una inteligencia excepcional y una sed profunda de conocimiento. A los 17 años, fue enviado a estudiar a Cartago, una ciudad intelectual y cosmopolita. Allí brilló como estudiante de retórica y filosofía. Pero lejos del cuidado de su madre, se entregó a los placeres de la vida, fiestas, relaciones, e incluso vivió en concubinato, con quien tuvo a su hijo, Deodato. A pesar de sus logros académicos, su alma comenzaba a sentirse vacía. Cartago, conocida como el centro cultural del norte de África, ofrecía a Agustín una vida vibrante y sin restricciones. El joven, con una personalidad inquieta y una mente aguda, se dejó seducir fácilmente por el ambiente liberal y sensual de la ciudad. Su deseo por destacar en los círculos intelectuales lo llevó a perseguir la fama, el prestigio y el reconocimiento por encima de la virtud o la fe. Su talento como orador lo convirtió rápidamente en una figura admirada. Agustín se enorgullecía de su habilidad para argumentar, debatir y conquistar con palabras, algo que en sus confesiones más tarde describiría con dolor como vanagloria vacía. En esta etapa, la filosofía era su refugio, pero no encontraba consuelo duradero. Se sentía dividido, por un lado, seducido por los placeres sensuales, y por otro, inquieto por preguntas más profundas sobre la existencia, la verdad y el alma. Esta tensión interior no lo abandonaba, y aunque intentaba acallarla con placeres mundanos, siempre regresaba con más fuerza. Su relación con una mujer sin estar casado, aunque aceptada socialmente en ese tiempo, provocaba gran tristeza a su madre Mónica, quien soñaba con ver a su hijo no solo educado y exitoso, sino también cristiano y virtuoso. A pesar de que Mónica lo amaba incondicionalmente, sufría en silencio por la vida que su hijo había elegido. No obstante, nunca cesó de orar por su conversión, con lágrimas y ayunos constantes. Así, esta etapa de su juventud, marcada por la brillantez académica y la rebelión moral, fue el preludio de una gran lucha espiritual que más adelante daría frutos inmensos. Porque detrás del joven brillante y mundano, ya comenzaba a gestarse el alma del futuro santo. El maniqueísmo y la búsqueda del sentido. En su búsqueda de respuestas sobre el bien y el mal, Agustín se unió al maniqueísmo, una religión dualista que explicaba el mundo como una lucha entre la luz y la oscuridad. Durante 9 años fue un fiel seguidor de esta doctrina, creyendo que allí encontraría sentido a sus luchas internas. Pero esta ideología lo alejaba más de la fe cristiana que su madre defendía. El conflicto interior crecía, y Agustín se sumergía cada vez más en el vacío espiritual. A medida que profundizaba en los estudios filosóficos, Agustín comenzó a rechazar las explicaciones simples del cristianismo que había conocido en su infancia. Buscaba algo más racional, más lógico, más acorde con su intelecto crítico. Fue entonces cuando encontró en el maniqueísmo una doctrina que parecía responder a sus preguntas más inquietantes, especialmente sobre el origen del mal. Esta religión, fundada por el persa Maní, sostenía que el universo estaba compuesto por dos fuerzas eternas e irreconciliables, la luz y la oscuridad. Todo lo bueno provenía de la luz, todo lo malo, del reino de las tinieblas. Para un joven como Agustín, sediento de claridad intelectual y aún no dispuesto a aceptar la responsabilidad moral de sus actos, esta explicación fue atractiva. Le permitía culpar al mal exterior sin mirar hacia adentro. El maniqueísmo ofrecía no solo respuestas cosmológicas, sino también un estilo de vida. Prometía sabiduría esotérica,
una élite espiritual y un sistema ético de apariencia elevada. Agustín se convirtió en un oyente, una especie de discípulo no iniciado, y durante casi una década defendió apasionadamente esta doctrina. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a notar grietas en ese sistema. Las respuestas que parecían claras se volvieron insuficientes frente a su crecimiento intelectual. A sus líderes religiosos les faltaba profundidad y sabiduría genuina. A pesar de sus esfuerzos por justificarse, la doctrina no lograba calmar su inquietud ni resolver sus verdaderos dilemas morales. La distancia entre su alma y la verdad comenzaba a ensancharse. Su mente seguía buscando, pero el maniqueísmo ya no saciaba su sed. Empezaba a darse cuenta de que el mal no era una sustancia externa, sino algo que también habitaba en el corazón humano. Esta comprensión lo atormentaba, pues lo enfrentaba consigo mismo. Al mismo tiempo, el maniqueísmo representaba una dolorosa separación con su madre. Mónica, profundamente católica, lloraba al saber que su hijo seguía una doctrina contraria a Cristo. Aunque el amor entre ambos no se rompió, hubo años de profunda tensión. Mónica incluso se negó a recibirlo en casa durante un tiempo, por temor a que su fe se debilitara. Pero nunca dejó de rezar por él. En medio de esta etapa, Agustín se debatía entre el orgullo intelectual y el vacío espiritual. Su corazón, aún sin saberlo, comenzaba a buscar el camino de regreso. El maniqueísmo, lejos de ser la solución, se convirtió en un peldaño más en su larga peregrinación hacia la verdad. El vacío interior y las oraciones de Mónica. A pesar de su éxito como orador y pensador, Agustín sentía que algo faltaba. Vivía con pasión, pero no encontraba paz. En su interior, luchaba con una dualidad, el deseo de placer frente al anhelo de una verdad más profunda. Mientras tanto, su madre Mónica no cesaba de orar. Su intercesión constante fue un faro espiritual que, aunque lejano, seguía guiando el corazón inquieto de su hijo. Los años en Cartago, aunque intelectualmente enriquecedores, no lograban colmar el alma de Agustín. En las aulas era admirado, en los salones, elocuente, en los banquetes, celebrado. Pero en la intimidad de su corazón, experimentaba un vacío que ninguna filosofía, ideología o placer lograba llenar. Lo rodeaban los aplausos, pero dentro de sí se libraba una tormenta. Cada noche, después de sus clases o de sus encuentros sociales, Agustín se encontraba a solas con sus pensamientos más oscuros. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué, si había alcanzado tanto, seguía sintiendo un abismo en su interior? Era como si todo lo que lograba terminara por disolverse en humo. Su alma comenzaba a clamar en silencio por una respuesta verdadera. Y mientras él se hundía en esa lucha invisible, en otro lugar, quizás frente a un altar, en una pequeña iglesia o en su propia habitación, Mónica, su madre, seguía de rodillas. Sus oraciones eran constantes, inquebrantables, llenas de lágrimas, fe y esperanza. Muchos testigos de su época recordaban a Mónica como una mujer piadosa, discreta pero profundamente entregada a Dios. Su amor de madre era más fuerte que la desesperación y su fe más tenaz que el pecado. San Ambrosio, quien conoció personalmente a Mónica, llegó a decir de ella: «Es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta frase, que marcaría profundamente la historia cristiana, es el reflejo de lo que fue su vida, una intercesión viva, constante y maternal que no se rindió jamás. Mónica no solo oraba por la conversión de Agustín, también se sacrificaba.
Ayunaba por él, ofrecía misas, caminaba largas distancias para buscar consejo espiritual. Su vida giraba en torno a esa misión divina que sentía en el alma, entregar a su hijo a Dios, aunque él se resistiera. Durante esta etapa, Agustín intentó incluso viajar a Roma en secreto, para alejarse de la influencia de su madre. Pero Mónica, guiada por una intuición materna y espiritual, lo siguió hasta allí. Fue en Roma y luego en Milán donde sus caminos volverían a cruzarse de forma providencial. El contraste entre el vacío interior de Agustín y la esperanza ferviente de Mónica nos habla de una realidad que aún hoy conmueve, el poder de la oración de una madre. Aunque el hijo se aleje, se rebele, caiga y se equivoque, Dios escucha las súplicas de quien intercede con amor sincero. Y así, mientras Agustín se perdía en su mundo de ideas y deseos, la luz de Mónica lo sostenía desde la distancia. Aunque él aún no lo sabía, el cielo ya se estaba abriendo camino en su alma. Encuentro con San Ambrosio. La vida de Agustín dio un giro cuando llegó a Milán y conoció a San Ambrosio, obispo de la ciudad. Ambrosio no era solo un predicador elocuente, sino un verdadero testimonio de fe viva. A través de sus homilías, Agustín descubrió que el cristianismo no era irracional, sino profundamente filosófico y espiritual. Ambrosio se convirtió en su guía espiritual y figura paterna. Agustín comenzó a leer las Escrituras con una nueva mirada y a acercarse cada vez más a Dios. Después de abandonar Cartago, Agustín viajó a Roma, buscando mayores oportunidades y prestigio como profesor de retórica. Aunque logró ser nombrado como maestro oficial en la capital del imperio, pronto descubrió que Roma, con todo su esplendor, estaba corrompida por la hipocresía y el vacío moral. Desilusionado, aceptó una oferta para enseñar en Milán, una ciudad en auge y centro de la cultura cristiana. Fue allí, en esa ciudad que sería clave en su conversión, donde conoció a San Ambrosio, el obispo que cambiaría su vida. Al principio, Agustín acudía a sus homilías por mera curiosidad intelectual. Había oído hablar de su elocuencia y deseaba medir sus discursos desde la perspectiva retórica. Sin embargo, lo que encontró en Ambrosio fue muy diferente, un hombre de Dios, sabio, profundo y lleno de compasión. Ambrosio no solo dominaba el arte de hablar, dominaba el arte de tocar el alma. Su manera de explicar las Escrituras alegóricamente, con profundidad teológica y sin perder contacto con la vida real despertó algo nuevo en Agustín. Por primera vez, empezó a ver que el cristianismo no era un sistema débil ni carente de lógica, como había pensado en su juventud, sino un océano de sabiduría y belleza. Lo que más impactó a Agustín fue el ejemplo de vida de Ambrosio. No era un intelectual más, era un pastor que vivía lo que predicaba. Su humildad, su paciencia, su fe activa y su equilibrio entre firmeza y ternura conmovieron profundamente a Agustín. Lo veía como un verdadero sabio cristiano, algo que hasta entonces no creía posible. Poco a poco, el joven filósofo comenzó a abrir su corazón. Empezó a leer los evangelios con otros ojos, guiado por la luz de las enseñanzas de Ambrosio. Aquellos textos que antes le parecían simples o incoherentes, ahora le hablaban con profundidad. En cada versículo encontraba sentido, y en cada parábola, una llamada personal. Además, Ambrosio no trató de imponerle la fe a Agustín. Le dio espacio, respondió a sus preguntas con paciencia y lo acompañó como un padre espiritual. A diferencia de otros líderes religiosos, Ambrosio no usaba la autoridad para dominar, sino para servir. Esta actitud,
llena de misericordia, derrumbó muchas de las resistencias que Agustín había construido a lo largo de los años. Gracias a estos encuentros, se fue gestando en el corazón de Agustín una transformación silenciosa, pero profunda. Ya no podía ignorar la verdad que comenzaba a vislumbrar. Las palabras de Ambrosio, unidas a las oraciones incansables de su madre Mónica, preparaban el terreno para el momento decisivo de su conversión. El momento de la conversión, Agustín vivía un profundo conflicto interno. Estaba dividido entre su antigua vida y el llamado a Dios. Un día, mientras meditaba en el jardín, escuchó una voz que decía, «Toma y lee». Abrió la Biblia y leyó Romanos 13:14, «Revístanse del Señor Jesucristo, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne». Esas palabras penetraron su alma. En ese instante, sintió una luz interior, una alegría profunda. Había llegado el momento de entregarse por completo a Dios. Esta experiencia fue una verdadera epifanía. Agustín, abatido, llorando bajo una higuera en el jardín de su casa en Milán, ya no podía resistir más. El peso de sus errores, sus años de duda, su orgullo intelectual y su sed insaciable lo habían llevado al límite. Y fue allí, quebrado, donde escuchó una voz infantil que decía, «Toma y lee, toma y lee». Al abrir las Escrituras, sus ojos se posaron providencialmente sobre un versículo que hablaba directamente a su alma. No hubo discursos ni lógica, hubo un encuentro. Dios mismo salió a su encuentro. Años después, en su célebre obra Las Confesiones, Agustín escribiría una de las más bellas declaraciones de amor a Dios que la historia cristiana ha conservado. En ella, resume con palabras inmortales lo que significó para él este instante de conversión: «Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te buscaba, y, deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera, brillaste y resplandeciste, y curaste mi ceguera, exhalaste tu perfume, y lo aspiré y ahora te anhelo, gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti, me tocaste. Y deseé con ansia la paz que procede de ti». Las Confesiones, libro 7, 10.18.27, estas palabras no son solo poesía espiritual. Son la confesión desgarradora de un alma que ha encontrado, al fin, lo que buscaba desesperadamente. Agustín descubrió que Dios nunca había estado lejos. Que todo ese tiempo, mientras él se perdía entre placeres, ideas y vanidades, el Señor lo esperaba en el centro mismo de su ser. Él había buscado fuera lo que solo podía encontrar dentro. Fue una experiencia de luz, de verdad y de gracia. Ya no era solo una decisión racional o moral, era una entrega total. Agustín, por primera vez, dejó de huir. Se rindió ante el amor que lo había estado persiguiendo con ternura divina desde la infancia. Ese momento marcó el inicio de una vida completamente nueva. No solo dejó su antigua forma de vivir, dejó atrás una forma de pensar, de amar, de entender la existencia. Había nacido de nuevo, en espíritu y en verdad. El bautismo y nuevo comienzo. En la Pascua del año 387, Agustín fue bautizado por San Ambrosio. También fueron bautizados su hijo Deodato y su amigo Alipio. Ese momento marcó su renacimiento espiritual.
Abandonó su antigua vida y comenzó un camino de fe, humildad y dedicación total a Dios. Decidió regresar a África para vivir en comunidad, entregado a la oración, el estudio y el servicio. Después de su profunda conversión interior, Agustín sintió la necesidad de sellar esa transformación con el sacramento del bautismo. No lo hizo de manera impulsiva, sino tras un tiempo de preparación, silencio y purificación espiritual. Durante la Cuaresma, se retiró a una casa de campo en Casiciaco, a las afueras de Milán, acompañado por su madre Mónica, su hijo Deodato y varios amigos, entre ellos Alipio. En ese retiro vivió una especie de catecumenado comunitario, un tiempo de oración, estudio de las Escrituras y reflexión en comunidad. Fue allí donde escribió algunas de sus primeras obras filosóficas y religiosas, como Contra los académicos, La vida feliz y el orden, donde ya se empezaba a vislumbrar al gran pensador cristiano que sería. Finalmente, en la noche santa de la Pascua del año 387, Agustín descendió al baptisterio de la Catedral de Milán, guiado por las manos de San Ambrosio. El agua del bautismo no solo lavó sus pecados, sino que renovó completamente su ser. Fue un nuevo nacimiento. Junto a él, su hijo Deodato, fruto de su antigua vida, también fue bautizado, como símbolo de una herencia redimida. Y su amigo Alipio, con quien compartía dudas y búsquedas, se convirtió en hermano en la fe. Agustín describe esta experiencia como una luz que llenó su alma. Por primera vez en su vida, sintió una paz verdadera, profunda, estable. Ya no tenía necesidad de buscar en la filosofía ni en las pasiones lo que solo Dios podía darle. Había encontrado el tesoro escondido. Su madre, Mónica, vivió ese momento como el cumplimiento de todas sus oraciones. Ver a su hijo recibir el bautismo fue, para ella, el mayor regalo de su vida. Días después, en Ostia, a orillas del mar, madre e hijo compartieron una conversación mística que Agustín relataría con detalle en las confesiones. Fue como si sus almas se elevaran juntas, anticipando la eternidad. Poco después, Mónica murió en paz, sabiendo que su hijo estaba a salvo en Dios. El bautismo de Agustín no fue el final de una historia, fue el inicio de una nueva vida, marcada por el amor a la verdad, el servicio a la Iglesia y la entrega total a Dios. A partir de entonces, el joven brillante y mundano se transformó en un buscador de santidad, en un peregrino incansable hacia la sabiduría divina. Vida monástica y obra teológica. Ya en África, Agustín se retiró a la vida monástica. Escribió obras fundamentales como De Libero Arbitrio, donde reflexionaba sobre la libertad humana y el problema del mal. Su fama como pensador cristiano creció, pero él se mantenía humilde. En el año 395, fue ordenado obispo de Hipona. Aunque prefería la vida contemplativa, aceptó este llamado como una misión divina. Tras el fallecimiento de su madre, Mónica, en Ostia, Agustín decidió regresar a su tierra natal. Volvió a Tagaste, no como el joven rebelde que había partido, sino como un hombre transformado, profundamente enamorado de Dios. Renunció a la vida pública, vendió los bienes heredados de su padre y fundó una comunidad monástica con algunos de sus amigos y discípulos. Fue allí donde vivió según la regla de vida común, consagrado al estudio, la oración y la contemplación. Agustín no fundó monasterios para escapar del mundo, sino para fortalecer la vida espiritual de la Iglesia desde sus raíces. Creía que una vida centrada en Dios, sostenida por la fraternidad,
el trabajo y la meditación era un camino necesario para renovar el alma y preparar pastores fieles. Su estilo monástico, sobrio y profundamente bíblico, influiría en siglos posteriores e incluso sería el modelo para muchas comunidades religiosas agustinianas. Durante este tiempo de silencio fértil, Agustín comenzó a escribir intensamente. Sus obras abordaban los grandes temas que lo habían inquietado toda su vida: el origen del mal, la libertad del hombre, la naturaleza de Dios, la verdad, el alma. Una de sus primeras obras más importantes fue De Libero Arbitrio, sobre el libre albedrío, donde enfrentó las ideas del maniqueísmo y defendió la responsabilidad moral del ser humano frente al mal. En estas páginas se revela el profundo cambio de Agustín. Ya no buscaba excusas metafísicas para justificar sus caídas, ahora comprendía que el pecado nace del uso desordenado de la libertad. Esta comprensión sería clave en la teología cristiana y marcaría un antes y un después en la historia del pensamiento occidental. Sin embargo, su deseo de una vida escondida y contemplativa no duró mucho. En el año 391, durante una visita a la ciudad de Hipona, fue reconocido por los fieles por su sabiduría y virtud. El pueblo, movido por el Espíritu, lo señaló como candidato para el sacerdocio. A pesar de su resistencia inicial, Agustín entendió que Dios lo llamaba a servir más allá de su círculo de oración. Aceptó con humildad y fue ordenado sacerdote por el obispo Valerio. 4 años más tarde, en el año 395, fue consagrado obispo de Hipona. A partir de entonces, su vida tomó un giro definitivo, ya no solo como monje, sino como pastor, defensor de la fe y guía de almas. Su comunidad se convirtió en un verdadero seminario donde formaba a nuevos clérigos, y su casa, en una escuela de sabiduría evangélica. Agustín no dejó de escribir, predicar y debatir. Aunque era un gran pensador, siempre se mantuvo humilde, recordando su pasado y reconociendo su total dependencia de la gracia divina. Su autoridad crecía, pero también su espíritu de servicio. En sus propias palabras, soy obispo para ustedes, pero cristiano con ustedes. Pastor, teólogo y defensor de la fe. Como obispo, Agustín escribió incansablemente Confesiones, La ciudad de Dios, sobre la Trinidad, entre muchas otras. Defendió la fe cristiana frente a herejías y crisis, y guió a su pueblo con firmeza y amor. Su visión de la historia como una lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre sigue influyendo hasta hoy. Agustín fue un verdadero doctor de la Iglesia, combinando profundidad teológica y experiencia personal. El episcopado de Agustín duró más de 3 décadas, y fue una etapa de intensa actividad espiritual, pastoral e intelectual. No solo gobernaba la diócesis de Hipona, sino que también respondía a cientos de cartas de creyentes, obispos, herejes, políticos y personas necesitadas de orientación. En cada escrito, mostraba una extraordinaria capacidad de escuchar, argumentar con claridad y enseñar con profundidad. Uno de sus grandes combates fue contra las herejías que amenazaban la unidad y la doctrina de la Iglesia. Entre ellas, la más notable fue la del donatismo, que afirmaba que los sacramentos solo eran válidos si el sacerdote que los impartía era moralmente puro. Agustín refutó esta idea con claridad, enseñando que la gracia de Dios no depende de la dignidad del ministro, sino del poder de Cristo. También luchó contra el pelagianismo, una doctrina que negaba el pecado original y exageraba el poder humano para salvarse sin la necesidad de la gracia. Agustín fue firme en su defensa de la doctrina de la gracia,
basándose en su propia experiencia. Él sabía que, sin la misericordia divina, jamás habría salido de su vida de pecado. Su pensamiento sobre la gracia, la libertad y la predestinación marcaría profundamente la teología cristiana. Entre sus muchas obras, 3 destacan especialmente por su influencia y belleza espiritual: Las Confesiones, una autobiografía espiritual escrita en forma de oración, donde Agustín narra su vida desde la infancia hasta su conversión. Es un testimonio de honestidad brutal, esperanza y profunda reflexión teológica. En ella vemos cómo un alma se transforma al contacto con Dios. La ciudad de Dios, escrita en respuesta a las acusaciones de que el cristianismo había provocado la caída del Imperio Romano. En esta obra monumental, Agustín presenta una visión profunda de la historia como una lucha entre 2 amores: el amor de Dios, que forma la ciudad de Dios, y el amor desordenado del ego, que forma la ciudad del hombre. Esta dualidad sigue siendo relevante hoy en día para entender la tensión entre lo temporal y lo eterno. Sobre la Trinidad, una exploración profunda y filosófica sobre el misterio central del cristianismo. Agustín analiza la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, y encuentra analogías en la mente humana, memoria, entendimiento y voluntad. Esta obra sentó las bases para el desarrollo de la teología trinitaria en Occidente. Agustín fue más que un teólogo, fue un pastor. Predicaba casi todos los días en Hipona, acompañaba a los pobres, resolvía disputas entre ciudadanos y oraba constantemente con su pueblo. Su corazón estaba con la gente. Su fe no era solo una teoría, era una entrega diaria al servicio de Cristo y de la Iglesia. Su humildad siempre lo acompañó. A pesar de su sabiduría, nunca se consideró un sabio, sino un pecador salvado por la gracia. Sus últimas palabras en las Confesiones lo resumen todo: ¿qué soy yo para mí sin ti, sino un guía que me lleva a la ruina? Muerte y legado eterno. En el año 430, durante el asedio de Hipona por los vándalos, Agustín enfermó gravemente. Pidió que le colocaran los salmos penitenciales en la pared de su habitación para orar hasta el final. Murió el 28 de agosto, con 75 años. Su muerte fue profundamente sentida, pero su legado espiritual se hizo eterno. Fue proclamado doctor de la Iglesia y sus escritos siguen guiando a millones en su camino de fe. El final de la vida de San Agustín estuvo marcado por el dolor, la guerra, pero también por una esperanza luminosa. En el año 430, los vándalos, un pueblo germánico invasor, llegaron a las puertas de Hipona, sembrando destrucción a su paso. Mientras la ciudad era asediada, el anciano obispo permanecía sereno, consolando a sus fieles, animando a los sacerdotes y orando sin cesar por la paz. En medio de este caos, Agustín cayó enfermo. Una fiebre intensa comenzó a debilitarlo día a día. Sabiendo que su hora estaba cerca, pidió que se le colocaran en las paredes de su habitación los salmos penitenciales, esos cánticos del alma que clama misericordia, para poder leerlos y meditar en ellos en sus últimas horas. Incluso en su agonía, quiso morir como vivió tras su conversión, con el corazón contrito, humilde ante Dios. No pidió gloria ni descanso, pidió perdón. Se retiró en silencio, sin grandes ceremonias. No temía la muerte, porque su alma ya había sido abrazada por la eternidad en Cristo. Murió el 28 de agosto del año 430, con 75 años de edad. En el momento de su muerte, la ciudad seguía sitiada, pero el cielo se abría para recibir a uno de sus más grandes siervos. Tras su partida,
su cuerpo fue escondido para protegerlo de los invasores. Años más tarde, sus reliquias serían trasladadas a Cerdeña y luego a Pavía, donde aún hoy descansan. Su influencia, sin embargo, no quedó en su tumba, sino que se extendió por siglos. San Agustín fue proclamado doctor de la Iglesia, uno de los títulos más altos que la Iglesia puede conceder. Sus enseñanzas moldearon la teología occidental, su pensamiento influenció a gigantes como Santo Tomás de Aquino y Martín Lutero, y sus obras siguen siendo estudiadas por creyentes, filósofos y académicos en todo el mundo. Su frase nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, resume no solo su búsqueda, sino también la de todo ser humano que anhela verdad, sentido y plenitud. Hoy, Agustín no es recordado por haber sido un santo perfecto desde el principio, sino por haber sido transformado por la gracia. Es testimonio viviente de que nunca es tarde para cambiar, que Dios no se cansa de esperar, y que el corazón más rebelde puede convertirse en un corazón lleno de luz. Su legado nos invita a mirar dentro de nosotros, a escuchar la voz de Dios que clama en lo profundo, y a responder, como Él lo hizo, con humildad, amor y fe. San Agustín, ruega por nosotros. La historia de San Agustín nos recuerda que, aunque vivamos perdidos o en lucha interior, la gracia de Dios puede transformar cualquier vida. Nunca es tarde para volver al Padre. Que el ejemplo de San Agustín inspire nuestro propio camino de conversión y búsqueda de la verdad. San Agustín, ruega por nosotros.